Intuyo que la mayoría de ustedes alguna operación en bolsa han realizado, quizás la compra de alguna acción, quizás algún bono, CDR, futuros, tal vez también estén metidos en el mundo cripto. Pero bueno, dentro de las posibilidades de lo que uno puede operar dentro de bolsa, tenemos lo que llaman las opciones financieras. En este caso puntual, las opciones financieras son instrumentos apalancados, son derivados de acciones. Esto significa que la cotización está atada a o relacionada, vinculada a la cotización de otro activo que suele recibir el nombre de activo subyacente. Como para una idea general, digamos, va a haber un tipo de opción que cuando el subyacente o la acción suba, también va a subir el precio de la opción. Y va a haber otro tipo de opción cuando el papel baje, va a sufrir, digamos, incrementos en su precio. Es decir, algunas se van a beneficiar por la suba del papel y otras por la baja del papel. Ahora en breve vamos a ver de qué se trata. Entonces, dijimos que son instrumentos apalancados, derivados de acciones, y que nos van a otorgar el derecho o la obligación a comprar o vender dicho activo subyacente a un precio y un tiempo determinados. Digamos, como para decirlo en palabras simples, vamos a poder, comprando una opción, acceder al derecho de adquirir la acción, ¿sí?, a un precio determinado y dentro de un lapso determinado. Si la acción está cotizando a 200 pesos, existe la posibilidad de comprar una opción que nos permita, pagando un importe, al cual vamos a denominar prima, acceder a, por ejemplo, la oferta de comprar el papel a 190, ¿no? Depende de cuánto hayamos pagado esa prima, esa operación va a resultar en una ganancia o una pérdida, ¿no? Eso como una definición general, ¿no?, de lo que son las opciones. ¿Qué usos podemos darle? Digamos, ¿qué nos permite la utilización de este instrumento? Bueno, la principal digamos el motivo por el cual fueron creadas las opciones es para la cobertura. Esto le puede interesar sobre todo a aquellos de ustedes que sean inversores, que tengan posición en algún papel y que puedan tener algún tipo de cobertura ante la baja, ¿no?, que es en realidad el problema. Quizás la mayoría lo maneja con simplemente una orden de stop loss. Bueno, las opciones nos permiten algo mejor que eso. Por un lado, entonces tenemos uno de sus principales usos, la cobertura. Pero también podemos realizar operaciones de tasa, ¿sí?, es decir, que nos generen algún tipo de interés similar a lo que es una colocación en caución o una letra del tesoro. Y por supuesto la especulación, ¿no?, que muchos por ahí entran por este lado. Y bueno, digamos, si uno no está medianamente preparado, es muy probable que sufra golpes duros, ¿no? Porque no es tan fácil especular con opciones en el mercado. Aunque bueno, también existe, ¿no?, contados casos donde el operador tiene por ahí un perfil, digamos, preparado para ese tipo de operatoria, pero me animo a decir que en el 90% de los casos no es así. Bien, eso
como introducción, ¿no? Las opciones tienen una serie de características principales que la distinguen de otros instrumentos, y una de ellas, la más diferencial, es el tema del vencimiento. Es decir, nosotros vamos a comprar una opción, pero que al pasar determinado lapso de tiempo expira, pasa a dejar de cotizar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr que en ese tiempo de vida útil, por llamarlo de una manera, lograr algún beneficio. Estos vencimientos pueden ser variables, ¿sí? En general, y en nuestro mercado argentino puntualmente, los vencimientos más líquidos, más operados, son de los meses pares, ¿no? Sería el caso de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Aunque podemos encontrar algo de liquidez en los meses impares, pero el volumen va a estar concentrado en esos vencimientos. Otra característica de las opciones es la alta volatilidad. Es un instrumento para perfiles con cierta tolerancia a los vaivenes del mercado fuertes. Como para tener una idea, una opción en un día podría subir un 50%, caer un 50%, subir un 100, 200, 300%. Y eso siempre va atado al movimiento del papel, pero además entran en juego factores como el tiempo que queda del vencimiento o la expectativa del mercado. Y por supuesto el punto que está atado a la definición, el apalancamiento, ¿no? Y es un instrumento que nos permite con poco dinero exponernos a grandes ganancias o grandes pérdidas, ¿sí? Eso va a depender de que también gestionemos las estrategias y qué tan rápido nos movamos en el mercado. Bien, dicho esto, podemos empezar a hablar un poco de cuáles son esas dos opciones de las que les comentaba hace un ratito. En el primer caso tenemos las opciones de compra llamadas call. Estas nos permiten la compra del activo subyacente. Si nosotros comprando call vamos a pagar una prima y vamos a adquirir el derecho a comprar el papel a determinado precio. Nosotros podríamos adquirir un call, por ejemplo, para comprar el papel a 210 pesos en el vencimiento de abril, por decir un ejemplo. O las mismas características, poder comprar el papel a 210 pesos, pero en el vencimiento de junio. ¿Cómo funciona el tema de los vencimientos? En nuestro mercado está establecido el tercer viernes de dicho mes, es decir, las opciones con vencimiento en junio vencen el tercer viernes del mes de junio. Hasta ese día, sin incluirlo, ¿sí? Porque en realidad ese día ya no se puede ni comprar ni vender, pero a grandes rasgos, hasta el tercer viernes podemos adquirir las acciones a través de el uso de ese derecho, o podemos hacer, digamos, diferencias, ¿no? Comprando, por ejemplo, una opción a 10 pesos y venderla a 15 y ganar esa diferencia. Por otro lado, tienen la opción put, que es una opción de venta. Esto es lo contrario. En lugar de adquirir el derecho a comprar el papel,
vamos a adquirir el derecho a vender el papel a un determinado precio y en un determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, acá esto es interesante por ahí para los que tienen posición con acciones, la compra de put nos daría la posibilidad de, por ejemplo, comprando el put 220 de abril, nos da la chance de, ante una caída brusca del mercado, ejercer nuestro derecho y vender esas acciones a 220 pesos, por ejemplo. Obviamente que para poder hacer uso de ese ejercicio, primero tendríamos que haber pagado una prima. Entonces, como para tratar de relacionarlos con algo de lo cotidiano y entender más o menos cómo funciona un call y un put, en el caso del call funciona como una seña, ¿no? Una seña de algo. Ustedes pagan un importe proporcional como para dejar ahí la chance de poder adquirir ese producto. Y en el caso del put funciona como un seguro. ¿Sí? Nosotros pagamos todos los meses un importe y bueno, en el caso de un accidente, que sería en una baja del mercado, de la acción que estamos posicionados, poder ejercer ese derecho, ¿no? Algunos detalles, bueno, esto más o menos ya lo vengo comentando. El hecho de pagar una prima, adquirir un derecho, esto es siempre para el lado comprador, ¿no? Porque las opciones también tienen una característica interesante que es la de poder estar del lado del comprador o del lado vendedor. Es decir, nosotros podemos abrir posición directamente como vendedores. Podemos vender una opción, ¿sí? Como si la tuviéramos. Por esa venta vamos a cobrar una prima y vamos a adquirir una obligación. Básicamente, las opciones son contratos entre dos partes, donde el comprador adquiere un derecho que es cedido por el vendedor. Por eso, digamos, en toda operación, uno le va a ceder el derecho a otro, a cambio de una prima, ¿no? En este caso, el vendedor. Acá podemos establecer algunos escenarios, digamos. Nosotros podemos ser comprador de call o podemos ser vendedor de call. En el caso de ser compradores, adquirimos el derecho a comprar la acción. En el caso de ser vendedores, quedamos obligados a vender la acción. En el caso de que la otra parte ejerza su derecho. Y así como tenemos en call, tenemos en put. El comprador de put va a adquirir el derecho a poder vender sus acciones a determinado precio y en determinado tiempo, mientras que el vendedor del put va a quedar obligado a comprar la acción a ese strike y en ese determinado tiempo si la otra parte ejerce su derecho. Entonces, al haber un comprador y un vendedor para call y put se generan 4 posibilidades. Dentro de lo que son las opciones, y acá voy a abrir una página que la mayoría quizás ya la conoce, que es la de Ian C. No sé si se ve en pantalla ahora. Hay una sección de informes donde están todos los activos operados del día, una especie de resumen, y sus precios de cierre. Pero lo que más me interesa, digamos, acá, porque es como para ver un pantallazo, estas, por ejemplo, que están acá, son las opciones de Grupo Financiero Galicia. Además de esa característica, tienen un tipo, que esto vendría a ser si es un call o si es un put.
Para el caso de que sea un call, vamos a tener una letra C después de las siglas del subyacente o una letra B corta para los puts. Si vamos acá al informe, fíjense que estas primeras, no sé si se ve, por las dudas lo voy a agrandar un poquito. Estas tres primeras letras corresponden al Grupo Financiero Galicia y luego hay una C, que corresponde a Col. Si vamos a la serie de puts, que están más abajo, fíjense que en lugar de una C tiene una B corta. Con eso podemos distinguir si se trata de una opción call o una opción put. Otra característica que tiene cada opción es un strike, es decir, al precio de ejercicio al cual uno, si es comprador, va a poder comprar, en el caso de call, las acciones, o si se trata de put, al precio al que va a poder vender las acciones. Ese strike, fíjense que está seguido del tipo de opción. Esto significa que el titular va a poder vender las acciones de Galicia a 185 pesos y esto último que figura acá es el mes en cuestión, que sería abril. Hasta el tercer viernes puede ejercer su derecho y vender las acciones a 185 pesos. Bueno, acá está todos esos datos, ¿no? El subyacente, el tipo, el strike, el vencimiento, que es el mes en cuestión, y la prima, que figura en esta otra columna, ¿no? Este es el precio de cada prima. Si yo quiero poder vender mis acciones a 185, tengo que pagar la prima de 2 pesos. Si quiero vender más caro, a 2.10, ya tengo que pagar 12 pesos. Factores que afectan el precio de una opción. Y este, digamos, es por ahí el alma de esta operatoria, porque no es un instrumento tan sencillo de operar, justamente porque tiene varios factores que pueden alterar su precio. Entre los principales podemos mencionar el precio del subyacente, que este es el más importante. Si la acción sube, en el caso de call, se van a ver beneficiados, va a subir su precio. En el caso de los put, van a disminuir. Y si ocurre el escenario contrario, el papel bajando, por ejemplo, los calls se van a deteriorar, es decir, su prima va a bajar, pero los puts se van a revalorizar. Entonces, digamos, en palabras simples, si queremos, entre comillas, apostar a la suba, tenemos que ser compradores de call. Y si queremos apostar a la baja, compradores de put. No es la única posibilidad. Recuerden que ustedes también pueden vender en lugar de comprar. Bueno, funciona como un espejo, digamos. Si comprando call me beneficio con la suba subyacente, entonces vendiendo call me beneficio con la baja del subyacente. Entonces ahí tenemos dos vías para ir para abajo. La venta de call y la compra de put. En el caso de la suba del subyacente, podemos comprar call, pero además podemos vender put. Como la compra de put es bajista, la venta de put es alcista. Y tenemos entonces esas dos vías para ir para arriba. Comprando call, perdón, y vendiendo put. Lo único que podría mencionarles ahí como punto de peligro, de precaución, es que el perfil de comprador
es mucho más moderado y tiene un riesgo limitado. Ahí lo vamos a mencionar un poco en la próxima diapositiva. Mientras que el vendedor está tomando un riesgo más alto. Acá Mariano pregunta, ¿las opciones se pueden ejercer cualquier día o tengo que esperar el vencimiento para ejercerlo? Bueno, buena pregunta, porque en realidad existen dos tipos de opciones respecto de el ejercicio de ese derecho. Tenemos por un lado opciones americanas, que son las que operamos en nuestro mercado, y estas se pueden ejercer cualquier día. Y cuando digo cualquier día es, yo compro hoy y a partir de las 24 horas ya puedo ejercer. ¿Sí? No antes. Recién nuestra titularidad se consagra o se establece a las 24 horas de la compra. ¿Sí? A partir de las 24 horas que compraste el call, ya podés salir a ejercer, o el put. Por tratarse de opciones americanas, ¿sí? Eso es importante. Existen otro tipo de opciones que se llaman, se clasifican europeas, y esas solamente se pueden ejercer al vencimiento. Bien, comentando un poco los factores que afectan al precio de la opción, tenemos también la volatilidad, que esto está relacionado con la expectativa de mercado. Es decir, va a haber momentos donde quizás por un rumor, una noticia, una decisión económica o también política, puede generar expectativas alcistas en el mercado, ¿no? Porque por ahí viene algo bueno para el país, y entonces los operadores están dispuestos a pagar un poco más por las opciones call, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que el papel está quieto, entre comillas, pero está este rumor, esta noticia en puerta. Sin la suba del papel, podrían subir el precio de las opciones. ¿Por qué? Porque los operadores están pagando por esa expectativa que se está generando, y en vez de pagar 5, pagan 6 o 7 o 10, ¿no? Entonces ahí tenemos otro punto. Tiempo al vencimiento. Otro factor importante. El tiempo al vencimiento tiene una implicancia bastante importante porque, digamos, las opciones, al saber que un día dejan de cotizar, nosotros tenemos que tratar de, en ese desarrollo de lo que se llama el ejercicio, obtener los beneficios, ¿no? ¿Qué ocurre? Ustedes piensen que hoy, a 2 meses vista, la incertidumbre es muy alta, ¿no? Pueden ocurrir muchísimas cosas en 2 meses, y entonces ese hecho, ¿no? De faltar mucho tiempo al vencimiento con toda la incertidumbre de que la acción pueda subir mucho, poco, un rato mucho, un rato poco, toda esa incertidumbre se paga. Entonces, a 2 meses vista, el precio de una opción es más alto. Cuando transcurre el tiempo, por ejemplo, pasan los primeros 30 días, si el papel no se movió, lo más probable es que esa opción se haya ido deteriorando poco a poco, día a día, y lo va a hacer cada vez con mayor velocidad en la medida que nos adentramos en el último mes del vencimiento. Vieron que dijimos que los ejercicios más operados o los meses más operados son los pares. Entonces,
uno empieza a operar las opciones que vencen dentro de 2 meses y tiene bastante tiempo como para arreglárselas. Si uno empieza a operar un poco más tarde, cuando ya pasaron los primeros 30 días y quedan solamente 30 para el vencimiento, ahí la cosa empieza a tomar otra dinámica. Y como les decía, en la medida que nos acercamos más al vencimiento, esto es más violento todavía. Entonces hay que tratarlo con sumo cuidado. Básicamente, lo que trato de decir es, uno puede comprar una opción faltando 20 días y si no ocurre algo más o menos importante, ese precio se va a evaporar. Por lo tanto, nuestro dinero puesto ahí va a sufrir esa misma consecuencia. Entonces, por eso hay que tratar este instrumento con mucho cuidado, ¿no? Hay que saber cómo funcionan antes de meter dinero acá. Y por último, puedo mencionar la tasa de interés, que si bien su efecto sobre el precio de las opciones es bastante menor, es interesante saberlo porque pueden darse, ¿no? Hay momentos de mercado donde la tasa de interés se dispara fuertemente y eso podría tener una alta implicancia sobre el precio. Básicamente lo que sucede es que si suben las tasas de interés mucho, los precios de los calls también van a subir y los precios de los puts se van a deteriorar. Básicamente esa es la regla que podemos seguir. Entonces, como ven, hay por lo menos 4 factores que afectan el precio en opción. Y esto se puede dar en forma combinada. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros compramos call, el subyacente sube, con lo cual eso tracciona a favor nuestro, pero la volatilidad baja? Bueno, ahí se puede dar un escenario en el que, a pesar de que el papel sube, con la volatilidad bajando, la opción prácticamente no suba de precio. ¿Sí? Porque toda la suba que correspondería por el precio del subyacente la absorbe la volatilidad. Porque los operadores por ahí se ponen muy vendedores y venden a cualquier precio porque no le creen a la suba del papel, por ejemplo. ¿Se entiende? Digamos, entonces, por eso insisto en que es una operatoria no tan sencilla y que es recomendable instruirse un poco, ¿viste? Conocer cómo funciona realmente esto, porque por ahí nos podemos llevar una sorpresa. ¿Cómo podemos capturar los beneficios? Bueno, básicamente mediante 2 vías. Una es a través del ejercicio del derecho. Esto, por ejemplo, nosotros compramos un call que nos va a permitir comprar el papel a 200 y el papel, por ejemplo, subió y se fue a 230. Entonces, nosotros tenemos el derecho a comprar la acción a 200 y el papel cotiza en el mercado 230. Tenemos 30 pesos de beneficio. Tengan en cuenta a la hora para establecer las cantidades, porque, digamos, si nosotros compramos un call, bueno, ¿cuántas acciones vamos a poder obtener? Bueno, las opciones se operan por lotes y estos lotes son por 100. Entonces, cada vez que compramos, por ejemplo, un call, vamos a poder adquirir 100 acciones. Si queremos, por ejemplo, proteger una posición de acciones, vamos a tener que comprar un put por cada 100 acciones de tenencia.
Bien, eso sería por el lado del ejercicio, ¿no? Yo compro los papeles al precio del strike, a 200, vendo a 230 en el mercado y me hago de esa diferencia. La otra vía es directamente el cierre de posición. Yo compré ese call a 10 pesos y vendo ese call a 20 pesos, por ejemplo. Ahí me hago de el beneficio por la diferencia, ¿no? Algunos riesgos. En el caso del lado comprador, el riesgo siempre es limitado, porque ustedes, al posicionarse en opciones, pagan una prima. Bueno, ese es todo nuestro riesgo. En el peor de los casos, vamos a perder la prima completa. Eso dependerá de qué tan rápido nos movamos, ¿no? En el caso de tratarse de la compra de put, lo más probable es que perdamos toda la prima en varias ocasiones porque lo utilizamos como una cobertura a utilizar en el caso de una gran baja, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de la venta, acá el riesgo de pérdida es ilimitado. Y sobre todo en lo que se llama la venta en descubierto. Es decir, esta posibilidad de iniciar nuestras operaciones en opciones con la venta directamente, nos exponemos a pérdidas sin límites. Y sencillamente eso se da, por ejemplo, cuando uno arranca el ejercicio y vende un call a 10 pesos, el papel sube fuerte de un día para otro y ese call que valía 10 pesos al otro día vale 30. Entonces ya estás en pérdidas. Básicamente se denomina descubierto cuando uno no tiene eh, posición en acciones, ¿no? Además, tengan en cuenta que todo lo que es venta, cobro de dinero, requiere garantías, ya sea con efectivo disponible en la cuenta, como el uso de, por ejemplo, una tenencia en bonos u otros instrumentos. Bien, conociendo un poco de lo que es la bolsa, sabemos que nos podemos enfrentar a escenarios, básicamente estos tres. Un escenario alcista, un escenario lateral, ¿no? Donde el papel se queda mucho tiempo en unos valores, o un escenario bajista, ¿no? De caídas fuertes. Pero también podemos considerar las combinaciones. Esto puede ser, por ejemplo, 5, 6, 7, 10 días el papel en un escenario alcista, luego entrar en una lateralidad, retomar al alza y de repente ponerse bajista. Bueno, para todos esos escenarios contamos con diversas estrategias. Acá están enunciadas, por lo menos las principales, bull spread, bear spread. El bull spread es una estrategia alcista, el bear spread es bajista, el butterfly o la mariposa es una estrategia de rango que puede utilizarse para escenarios laterales o para reforzar una zona de la estrategia. El cóndor también, similar a una mariposa. Los ratios, bueno, acá ya entramos un poco con el juego del descubierto, aunque se puede encontrar la manera de no quedar descubiertos. Conos o cunas para momentos donde uno piensa que el papel va a subir fuerte o va a bajar fuerte y no sabe para qué lado apuntar. Bueno, apuntamos para los dos lados. Y quizás estas que son un poco más populares, el lanzamiento cubierto, collar, la estrategia Protective Put, que es básicamente proteger las acciones con la compra de put, o la posición sintética,
que básicamente nos permite comprar o posicionarnos en acciones, pero con opciones, hacer una combinación específica con opciones que simulan o emulan la posición como si hubiéramos comprado el papel directamente, pero con menor capital. Bueno, como son varias estrategias y hay muchos aspectos también para ver dentro de estas estrategias, vamos a mirar algunas como para que ustedes tengan una idea. Tengo acá a mano la planilla, que después de la charla, si quieren, se las envío a sus mails en caso que no la tengan. ¿Cómo funciona la planilla? Bueno, básicamente tenemos una zona para las operaciones de call, otra para la zona de operaciones de put, y acá abajo para la compra y venta de acciones. Entonces, por ejemplo, uno podría comprar. Podemos utilizar, ya que tenemos el informe acá a mano, utilizar los precios de ahora. El papel está en 199,90, prácticamente 200. Esos datos los podemos ingresar acá a la derecha. Fíjense que pueden poner la fecha actual, que esto en este caso se calcula sola con esta fórmula. Acá pueden poner el ejercicio corriente, por ejemplo, abril. La fecha de ejercicio siempre, ahí vamos a la definición que vimos hace un rato, el tercer viernes de cada mes, aunque en este mes puntualmente ya notificó BIMA que va a ser el 13 de abril en lugar del 15. Pero por regla general, lo normal es que sea el viernes. En este caso puntual, por los feriados y demás, va a ser el 13. Acá podemos poner entonces 13 del 4 del 22. Automáticamente, fíjense que se completa acá los días que faltan al vencimiento. Ya estamos entrando en la mitad de mes. El papel dijimos 199,90. Esto es una escala que sirve para ampliar o reducir la visión acá del papel. Esto, por ejemplo, ven hasta un 54% al alza. Si eligen una escala más chica, el 2%, ven hasta el 40% al alza. La tasa libre de riesgo, que ahora está un poquito más arriba, vamos a promediar en 38. El cálculo del costo financiero, que tiene que ver con el dinero invertido. La zona de comisiones, acá cada uno pondrá la comisión de su broker. Y acá abajo tienen un resumen de los netos, ¿no? Si tenemos comprados de más en calls o vendidos. Entonces, cargando un poco las operaciones con los precios que tenemos, este call cotiza en el mercado, cerró en el mercado a 9,58. Con cantidades positivas, ustedes ingresan la compra y con cantidades negativas la venta. Una cosa es, digamos, la compra o la venta directamente del mismo strike y otra cosa son las estrategias donde nosotros combinamos compra y venta de distintos strikes. En este caso, puntual, vamos a ver una estrategia sencilla que es el bull spread, una estrategia alcista, donde en lugar de hacer todo con la base 200, vamos a utilizar la base 200 y 210 de abril.
Siempre hablando de Grupo Financiero Galicia, que es el papel actualmente más líquido, donde se concentra el mayor volumen en opciones. Entonces fíjense que acá compramos 10 lotes de el call 200 y vendemos 10 lotes del call 2 días. Fíjense que como se tratan de cada lote por 100, estos 9,58 que pagamos resulta en una inversión de 9.580 pesos. Y para la venta, 5.350 que acá cobramos, ¿sí? Porque en el caso de la venta, recuerden que cobramos una prima. Entonces, en total, entre lo que pagamos y lo que compramos, entre lo que compramos y vendimos, invertimos 4.300 pesos. Y nos queda esta estrategia. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que vemos acá en la planilla es el precio del papel y la pérdida o ganancia asociada para ese precio. Si al vencimiento el papel termina en 2.25, vamos a ganar una suma de 5.695. Si al vencimiento el papel termina en 177, vamos a perder la inversión completa, ¿no? 4.305. Si vamos a un escenario intermedio, el papel termina en 207,98, vamos a ganar 3.671. Esto es lo que ven acá, que la columna del finish, es siempre al vencimiento, ¿sí? En el transcurso, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si el papel en las próximas ruedas sube un 10%, nosotros vamos a ver que, vamos a poner, por ejemplo, acá 2.25, actualizamos el precio del papel y está ahí. Pero si faltan todavía 25 días al OPEX o al vencimiento, nuestra posición a ese día no va a estar ganando 5.695, sino un proporcional. Es decir, esta ganancia se materializa en su totalidad, entre comillas, al vencimiento. Mientras tanto, va a ir evolucionando. Entonces nosotros también podemos optar, por ejemplo, si el papel de repente pega un subidón fuerte y nuestra estrategia está ganando 3.000 pesos, podemos optar por desarmarla. Es decir, embolsar esos 3.000 y listo. Por temor a que por ahí el papel vuelva a caer a la zona de pérdida. ¿Se entiende el tema de la planilla cómo funciona? Básicamente anotamos compras y ventas de distintos strikes. Entonces, recuerden que esta estrategia se llama bull spread. Es una estrategia alcista. También podrían combinarla en lugar de la base 210 con la 220, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar? La 220 es más barata. Vamos a cobrar 281. Es decir, es una estrategia que va a ser más cara. Ya podemos perder 6.832, pero fíjense que así como es más cara, la posibilidad de ganar es mayor. Pero esto es interesante porque uno puede establecer un rango donde no importa dónde caiga exactamente el papel, sino que yo me aseguro todo un amplio rango de ganancia, que es mucho más fácil que acertar si mañana va a subir o va a bajar, ¿no?
Para el caso de aquellos que quieran proteger una posición en acciones, podrían recurrir a la compra de put. Entonces, por ejemplo, compran 1000 acciones a 199,90. Fíjense el perfil. Acá tenemos que volver al precio normal. El perfil de esta estrategia, ¿no? Es simplemente la compra de acciones. Si baja el papel, al vencimiento vamos a tener este nivel de pérdidas, ¿no? Cuanto más baje, más perderemos. Y si el papel sube, mayores ganancias. Ahora, si queremos proteger y establecer una pérdida máxima, podríamos recurrir a la compra de algún put. Por ejemplo, decir, yo quiero, pagué las opciones, los papeles a 200, me gustaría por lo menos asegurar una salida a 190 pesos, ¿no? 10 pesos de pérdida tolero. Bueno, el put 190 cuesta 3,05. Como son 1000 acciones, tengo que comprar 10 lotes de put 190 y dijimos 3,05. Lo cargamos ahí y fíjense cómo ya cambia nuestro perfil. Para abajo limitamos la pérdida a 13.000. No me importa si el papel cae un 50, un 80, un 90%. Yo tengo asegurada mi salida con este put. Siempre recuerden que está atada a un vencimiento, ¿sí? O sea, ustedes están protegidos hasta ese tercer viernes del mes en cuestión. Y para arriba siguen teniendo el sesgo alcista sin límites. Hay otra alternativa. ¿Qué pasa si compramos algunos puts de más? Bueno, ahí ya, fíjense que la pérdida está acotada en este rango. Para arriba seguimos ganando y si la baja es muy grande, para abajo también ganamos. Bueno, para aquel que no opera opciones o no tiene en cuenta este tipo de estrategias, la cosa cambia bastante, porque esto nos da la posibilidad de protegernos de alguna manera, de darle algo de batalla al mercado, ¿no? Si vamos con la compra de acciones totalmente de frente, vamos al matadero. En el caso de una estrategia bajista, podríamos optar para momentos muy violentos de baja, la compra de put de frente. Esto diría que lo manejen con suma cautela, no es lo recomendable. Y la otra opción, digamos, más interesante y menos expuesta, es realizar un bear spread, por ejemplo. La estrategia bear spread se puede realizar haciendo lo inverso a un bull. Es decir, vendemos
la base más cara y compramos la más barata. Ahí sucede que por la venta cobramos más dinero que el que gastamos en la compra. Entonces nos queda una estrategia que cobra dinero. Y de hecho queda con una buena relación, porque fíjense que podemos perder 3.700 y si el papel baja podemos ganar 6.200. Para esta estrategia, como cobramos dinero, van a requerir garantías. Van a necesitar algún bono o efectivo para cubrir esas garantías que retiene el broker.